Contraste meteorológico el que seguimos viviendo aquí en Canarias. En medio de las tormentas, que siguen siendo lo más llamativo del día, hoy muchos han podido darse un baño en la playa a 30 grados. Un abanico de microclimas que convive con los poco más de 10 grados que se están registrando en otros puntos de Canarias. Por la autopista era lluvia, viento, luego llegamos a Garachico, calor. Pues el tiempo de Canarias es así. Cuando va subiendo la altura se va notando un poco más el fresco. Hoy hace calor y yo que vengo de la parte alta no te digo. Tenemos el armario en el maletero. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Terminan 2 días de intensa agenda europea en los que Canarias ha intentado que Bruselas ponga en sus prioridades la crisis migratoria que genera la ruta atlántica. Este jueves el presidente Fernando Clavijo se ha reunido con su homólogo de la Generalitat, Salvador Illa. Ambos coinciden en la necesidad de dejar atrás los enfrentamientos políticos para que se comience a hacer política pensando en las necesidades de los ciudadanos. Gracias. Denuncian agresiones verbales anónimas a través de redes sociales. Las víctimas son divulgadoras y divulgadores científicos. Campañas de desprestigio desde perfiles negacionistas. En algunos casos les han hackeado sus redes o sus teléfonos móviles. Piden que las autoridades investiguen quién se esconde detrás de estos ataques. Decidimos hacer un manifiesto cuando vimos que ya no podíamos más con este tipo de comentarios. No puede ser que cada día se encuentren amenazas, insultos, descréditos. Sí que lo hemos notado y nos resulta curioso precisamente que en la era en la que más informados deberíamos estar es cuando menos lo estamos, porque hemos visto que lo que más preocupa es un embarazo no deseado y no las enfermedades. Hablamos y hablaremos de los preservativos. Los farmacéuticos notan ese descenso en las ventas respecto a 2023, más de un 15% menos. Una caída que se empieza a notar en el incremento de las enfermedades y contagios de transmisión sexual. Los expertos recuerdan que es el único método, el preservativo, eficaz para evitar muchas de estas infecciones. Llevan grabadas en su cuerpo las secuelas de la guerra. Estos 4 hombres, ucranianos y británicos, se preparan para cruzar el Atlántico a bordo de estas embarcaciones y, como están viendo, a remo. Saldrán en pocos días desde Gran Canaria. Esperan que este reto les ayude a visibilizar la huella imborrable que dejan los conflictos armados. Hoy empezamos con el viaje del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, a Bruselas, porque se ha reunido hoy con el presidente catalán, Salvador Illa. Esa comunidad autónoma, Cataluña, es la segunda que más menores acoge y ambos líderes autonómicos han coincidido en esa necesidad de trabajar de manera conjunta. Pero hay más titulares porque una delegación del Parlamento Europeo verá, Silvia Mascareño, in situ la realidad migratoria de Canarias. La agenda de 2 días aquí en Bruselas de Clavijo concluye con un primer compromiso. Una delegación del Parlamento Europeo viajará al archipiélago para conocer de cerca el drama migratorio que están viviendo en las islas. Y lo que es aún más importante, se escuchará la postura del gobierno canario. Es la principal conclusión de 2 días de intensa agenda y de reuniones, no solamente con interlocutores europeos, entre ellos la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, sino también con otros presidentes autonómicos que están estos días aquí, entre otros el Lehendakari Pradales o el presidente de la Generalitat, Salvador Illa. Con ellos Clavijo ha compartido la necesidad de dejar a un lado la confrontación política y empezar a hacer política útil. Concluyen 2 días de visita oficial de Fernando Clavijo en Bruselas y el balance del presidente canario es positivo. Se vuelve con compromisos firmes en materia migratoria. Ya garantizar que el Parlamento Europeo va a ir a Canarias, va a mandar una misión, va a tener conocimiento directo y que se tiene que reglamentar, pues va a permitir que estemos presentes, ¿no? Porque su viaje coincide con un momento de cambio, de elección de nuevos comisarios europeos que deben entender también, dice Clavijo, la realidad de Canarias. Estamos comenzando en una nueva comisión. Es importante ahora que todos los comisarios y las comisarias que salgan tengan sobre la mesa este asunto. Entre sus actos, reuniones con los presidentes del País Vasco y Cataluña, hoy con este último Salvador Illa, con quien ha coincidido en la necesidad de un trabajo conjunto. Vamos a compartir documentos y vamos a compartir en los próximos meses pues estrategias a los efectos de entre todos dar una respuesta un poco más civilizada y humana a los menores extranjeros no acompañados. E insiste Clavijo en que la migración es un fenómeno estructural que requiere de una respuesta global.
Los europarlamentarios del grupo de la izquierda terminan su visita a Canarias preocupados, dicen, por la situación migratoria. Después de 3 días de valoración han podido comprobar que la situación es muy precaria y preocupante, especialmente la de los menores no acompañados. Puedan reubicarse de una forma solidaria a los países del norte de Europa. Por tanto, es fundamental que ese pacto de migraciones contemple situaciones y realidades como la de las Islas Canarias. De esos 5.400 niños que se encuentran en estos momentos en las islas, solo 111 han podido ser reubicados a comunidades autónomas, una cifra absolutamente vergonzosa. En El Hierro han sido rescatados en las últimas horas 113 personas en 2 cayucos que fueron remolcados al muelle de la Restinga. Mientras, en el hospital insular, 7 personas de origen subsahariano continúan ingresadas y 2 más están en observación. En lo que llevamos de año ya se supera la cifra de 20.000 migrantes los que han alcanzado la costa herreña. Nos quedamos hablando de este asunto porque Cruz Roja cuenta con un servicio de reunificación familiar. Es un servicio, Alicia, que además, con el que reciben, un servicio de búsqueda de inmigrantes, reciben una media de 80 llamadas, además cada día. Sí, además son llamadas de familiares que buscan a personas desaparecidas en la ruta canaria. Solo en el último año han podido dar respuesta a 200 solicitudes. Cruz Roja creó en 1870 la primera agencia de búsqueda para prisioneros de guerra a través del servicio postal. A día de hoy son miles las personas que buscan a sus familiares desaparecidos. Aquí en Canarias, el 90% de las búsquedas que gestionamos son de ruta migratoria. Nosotros tenemos una base de datos donde recogemos cualquier tipo de información, día de salida, el color de la embarcación, cuántos motores tiene. Y de ahí tiran del hilo. En el último año en Canarias han gestionado 1.160 llamadas, sobre todo de Senegal y Mali, pero solo han conseguido respuesta en 180 casos. Hará un par de meses, una madre que iba a salir en patera desde Senegal, le dio tiempo a meter al hijo en la embarcación, pero no ella. Entonces llegó el hijo y pasado 3-4 semanas llegó la madre. Entonces pues tuvimos que hacer la búsqueda de ese hijo. Al final pues pudimos encontrarlo y hacer la reunificación familiar. Sin embargo, habitualmente son investigaciones largas en las que se certifica el fallecimiento del ser querido y la construcción del relato de las posibles circunstancias de la tragedia. Hablando de extranjeros, se empleaba a trabajadores que no tienen permiso de residencia, tampoco permiso de trabajo. La Policía Nacional ya ha detenido a este hombre, es un empresario de Fuerteventura. Y además, Paco, se le acusa de incumplir la normativa laboral, Jacobo González, y también de la migración. El detenido es el administrador de una empresa de limpiezas ubicada en el polígono industrial del Matorral, en Puerto del Rosario. El hombre, que ya tenía antecedentes, daba empleo a personas extranjeras que no contaban con permiso de residencia ni de trabajo, y también a ciudadanos nacionales a los que no daba de alta en la seguridad social. Unas irregularidades prolongadas en el tiempo que incumplían con la normativa laboral y de migración vigente. El empresario, que ya ha sido puesto a disposición judicial, está acusado como presunto autor de delitos contra los derechos de los trabajadores y falsedad documental. Cambiamos de asunto. El caso de las amenazas recientes hacia el científico Fernando Valladares ha vuelto a poner sobre la mesa el acoso que sufren los divulgadores a través de las redes sociales. En Canarias, la periodista Verónica Pavés ha encabezado un manifiesto respaldado por organizaciones y universidades de todo el país. Solo hay que echar un vistazo a esta red social para darse cuenta de que cualquier publicación sobre cambio climático genera respuestas de odio, furcia mediática, propagandista pseudocientífica o tratarlas de enfermas mentales y cuestionar su profesionalidad. Es el día a día de divulgadoras como Verónica Pavés. Valentina Raffio y Isabel Moreno también, que decidimos hacer un manifiesto cuando vimos que ya no podíamos más con este tipo de comentarios. Incluso a una de ellas le hackearon el móvil, pero la propia policía no pudo hacer nada al tratarse de un perfil falso. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria fue la primera pública en adscribirse a este manifiesto que denuncia la violencia y que desde que se publicó en marzo cuenta con el respaldo de más de 40 entidades de prestigio de todo el país. Me ha pasado a mí, porque soy muy activo en redes en materia de cambio climático. No puede ser que cada día se encuentren amenazas, insultos, descréditos, la comunidad científica y sobre todo los medios de comunicación que se dediquen al divulgar la ciencia. Piden que las autoridades judiciales y policiales investiguen estos perfiles y que desde la política los medios y responsables de las redes se frene el negacionismo.
Más cosas porque se cumplen 20 años de la ley contra la violencia de género en España, pero queda todavía mucho por hacer. Solo este año 2024 40 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Hoy se han entregado en la capital Gran Canaria los premios Meninas, que reconocen a personas e instituciones que han trabajado por erradicar esta violencia machista. Ayudó estando fuera de servicio y junto a su mujer a una víctima de violencia de género y su acompañante en Tenerife. Es uno de los reconocidos con el premio Menina 2024. Yo en mi caso estaba un poco más preparado, quise actuar como primeros auxilios y demás, pero si alguien ve cualquier cosa, quedarse con rasgos físicos, matrículas. La psicóloga Sabrina González atiende a víctimas de violencia de género. Destaca cómo muchas de ellas han llegado a normalizar los abusos. Si yo he visto en mi casa cómo mi padre grita a mi madre, cómo la insulta, cómo la humilla, cómo me hace partícipe a mí, a mis hermanos, pues claro, yo voy creciendo, que eso es lo normal. También se ha reconocido la labor de las unidades contra las redes de inmigración y homicidios de la Policía Nacional y la Guardia Civil y a la traductora Sandra María Rey, que desarrolla su labor en Fuerteventura. Todo en el 20 aniversario de la Ley contra la Violencia de Género. Las víctimas, si antes tenían miedo de denunciar, ahora cada vez tienen menos miedo y por tanto presentan las correspondientes denuncias que nos permiten actuar. Aún así, Canarias es la tercera región después de Baleares y Valencia con la tasa más alta de violencia de género de todo el Estado. Solo el año pasado el 112 recibió 17.600 llamadas alertando de agresiones a mujeres. De ellas, 730 fueron contra mujeres con discapacidad. Hoy en la capital tinerfeña, expertas y supervivientes han alzado la voz contra la violencia doble que sufren, violencia machista y también discriminación por su discapacidad. Que el agresor muchas veces está en el propio entorno más inmediato de esa mujer o de esa niña. Y hay una dependencia vital. Si yo denuncio a la persona que me cuida, con la que vivo, que me atiende, de la que formo parte en mi familia, ¿a dónde voy? El sector turístico quiere facilitar la inclusión de turistas con discapacidad. Empresarios y colectivos, también estudiantes, buscan medidas para eliminar barreras de accesibilidad y favorecer una inclusión que sea real. Las personas con discapacidad tienen que hacer frente en muchas ocasiones a sobrecostes. La habitación adaptada la tenían catalogada como una habitación deluxe en una categoría superior y ya me veo yo obligado a tener que pagar más dinero por algo que lo dice la ley, que es una obligación. Se queja de que el sector turístico aún no ha entendido el concepto de accesibilidad. Con poner una rampa muchas veces tiene una inclinación, unos grados de inclinación que parece que es una montaña rusa aquello. O llegas a la habitación y me asignas una habitación con una bañera. Yo no me puedo meter en una bañera, ya tengo que estar pidiendo ayuda. Muchas veces solo es cuestión de sentido común. Entro gratis por ser discapacitado, pero si tengo un documento certificado que diga que lo soy. Vamos a ver, no me ves la silla de ruedas, ¿no? La accesibilidad no es un capricho, asegura, es la diferencia entre hacer una experiencia inolvidable de otra que mejor olvidar. Víctor de Aldama, el considerado cerebro de la trama Koldo, ha declarado hoy ante el juez. Lo ha hecho a petición propia después de que se le denegara su puesta en libertad. En esa declaración, Aldama ha citado varios nombres del Partido Socialista. Ha dicho que fue Pedro Sánchez quien pidió conocerle, que Santos Cerdán, el secretario de organización del PSOE, recibió de su parte 15.000 euros y que Koldo García le pidió 50.000 euros para el hoy ministro Ángel Víctor Torres. Fuentes del Ministerio desmienten esos pagos y anuncian acciones legales en defensa del honor y la verdad del ministro canario. En la crónica internacional, el Tribunal Penal Internacional ha emitido este jueves 2 órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa como máximos responsables de la Comisión de Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad en Gaza. Precisamente hoy se han reunido el presidente Pedro Sánchez y su homólogo palestino. España se ha comprometido con una ayuda de 75 millones de euros en los 2 próximos años. Hablamos de economía porque los empresarios españoles, entre ellos los canarios, siguen teniendo dificultades muchas para invertir muy cerca, aquí en el continente africano. Sí, de hecho, uno de los aspectos más complicados es la falta de seguridad jurídica en algunos países. Estos días se celebra en Canarias el Foro Empresarial Iberoafricano, que trata de buscar respuestas a cómo exportar y cómo invertir con éxito en África.
En otras jornadas, en este caso sobre los presupuestos de la comunidad autónoma, la titular de Hacienda, Matilde Asián, ha pedido al Gobierno de España más transparencia para abordar un nuevo sistema de financiación autonómico. Espero que el presidente Sánchez convoque alguna reunión de carácter multilateral para llegar a acuerdos que nos afectan a todos los españoles y a los canarios, como digo, más que a ninguno, porque somos los que más recibimos en este sistema de financiación. Una clara apuesta por la recuperación de la isla. Así califica el presidente del Partido Popular en La Palma los presupuestos autonómicos para el próximo año, que contemplan 234 millones de euros para La Palma. Se mejora en 1,9 millones de euros los fondos destinados a la oficina de atención a los damnificados, en infraestructuras, por ejemplo, 11,4 millones para la carretera LP2, fondos que serán claves para que cuanto antes puedan iniciarse esas obras de recuperación de la LP2. A esas cuentas regionales también se ha referido Nueva Canarias. Bloque Canarista de Lanzarote denuncia que el Centro de Salud de Mala sigue sin contar con financiación para instalar un servicio de urgencias 24 horas. Que nos tratan como vecinos de tercera. Más allá de que llevamos reivindicando la urgencia 24 horas, creo totalmente penoso que en los presupuestos de este año no tengamos ni siquiera 0 euros. Cualquier problema de salud urgente, desde una hemorragia digestiva, un infarto, una angina, un ictus, lo tiene muy difícil para sobrevivir. Hay ofertas de trabajo, pero faltan perfiles técnicos en algunos sectores concretos. Es lo que concluyen organizadores y participantes en Expo Futuro Newport. Esto es una feria de empleo que se está celebrando entre hoy y mañana en la capital Gran Canaria. En esta edición esperan cubrir los 200 empleos vacantes que se cubrieron el año pasado. Cintia recorre esta feria buscando un empleo, aunque no sea como diseñadora gráfica, su profesión. Terminé este año de estudiar y como todavía no he encontrado otro trabajo de mis estudios, pues busco trabajo de lo que sea. Nos cuesta encontrar todo en la misma persona, en plan los conocimientos, los certificados y todo lo que estamos buscando, y que tengan también idioma de inglés. Es lo que pide esta empresa de ciberseguridad, perfiles técnicos que, por ejemplo, en la capital Gran Canaria no encuentran en algunos sectores. En el sector de la industria es algo que está pasando muchísimo, en el sector del puerto. Son todo personal asalariado. Un trabajo, un salario es lo que se busca aquí. Lo hace Jesús, ya pasados los 50 años y optimista sobre su futuro. No es imposible siempre que las personas se preparen. Al otro lado, Ali, sin cumplir aún los 18 años, llegó en patera, se ha formado en electricidad y tiene un sueño. A Canarias. Conseguir empleo aquí en nuestras islas. Hemos traído de hostelería, de administración, de la parte de mantenimiento. Hasta 53 trabajos ofrece esta academia en una feria que entre formación y empleo quiere que encontrar uno no sea cuestión de suerte. Y en La Palma arranca la primera feria de empleo de la isla. 23 empresas y entidades reciben en este recinto ferial del Paso a las personas que buscan un puesto de trabajo. Antes de haber abierto sus puertas, esta feria ya había recibido 300 solicitudes de empleo. Se ha generado un centenar de entrevistas entre quienes ofertan trabajo y quienes lo buscan. Lo que pretende básicamente es mejorar todos los datos de desempleo que tiene la isla de La Palma. En este momento hablamos de alrededor de 6.500 parados, con una tasa el desempleo en el mes de octubre de un 16,4%. En esta primera edición participan empresas relacionadas con el sector del comercio, la restauración y el turismo. Un poco triste que hay, por ejemplo, algunos restaurantes con algunas zonas cerradas porque no consiguen personal para dar servicio a la capacidad completa. Y en los hoteles casi está pasando lo mismo. Y personas que buscan su primer empleo o quieren mejorar el actual. Me gradué de integrador social, pero todavía no consigo empleo. Ya he tenido contratos de trabajo, pero en otras islas. Me gustaría de dependienta o camarera. Una iniciativa que pretende contribuir a la recuperación económica y social de La Palma. En Lanzarote, ante los continuos problemas con el suministro del agua de abasto, ya hay ayuntamientos que están tomando sus medidas. Es el caso de San Bartolomé, que ha abierto un servicio de atención a los vecinos. Los vecinos denuncian, Salvador Cruz, que la situación es insostenible.
De hecho, en localidades como esta donde nos encontramos en el islote, sus vecinos, según el alcalde de San Bartolomé, han estado hasta 21 días sin agua. No es el único núcleo del municipio afectado por los continuos cortes en el suministro. Güime o Montaña Blanca también sufren las deficiencias de un servicio que cada día acumula decenas de quejas de los abonados, precisamente para atender y tratar de dar respuesta a esas reclamaciones. Desde el Ayuntamiento de San Bartolomé han activado una línea telefónica y oficinas de atención ciudadana para registrar y trasladar semanalmente todas las incidencias y averías que se producen en la red, tanto al Consorcio Insular del Agua como a Canal Gestión. No es de recibo que en el siglo XXI tengamos los cortes de agua que tenemos. Sabemos que esto no es de ahora ni es nuevo, pero sí es verdad que el aumento de las llamadas es considerable y como las recibo yo, digo, vamos a filtrarlas y que sean todas trasladadas a los órganos competentes. En Fuerteventura, reacciones a las declaraciones del vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, confirmando que se siguen tramitando los permisos para explorar tierras raras. La plataforma contra la explotación ha mostrado su desconcierto porque estas tramitaciones sigan adelante. El Cabildo, por su parte, está a la espera de un dictamen jurídico y ha solicitado al Gobierno de Canarias un informe de biodiversidad. Nueva Canarias también ha elevado a la Comisión Europea el rechazo a las extracciones a través del europarlamentario de Compromís, Vicent Marsá, con el que se presentaron a las pasadas elecciones europeas. Es zona CEP, es zona reserva de la biosfera, necesitan evaluación de impacto ambiental, que no se ha hecho. Lo que va a buscar el Cabildo, así tengamos que ir a los tribunales, es parar definitivamente todas las autorizaciones que tengan que ver con tierras raras. El compromiso era ese y no vamos a parar. En el Tratado de Aarhus se dice que debe haber participación pública cuando hay este tipo de proyectos. No hemos visto en ningún sitio ningún tipo de participación pública, tampoco esa protección no solo medioambiental, sino también social y evidentemente la protección al estatus propio de territorio ultraperiférico. Veremos qué nos contestan, pero lo que queda claro es que vamos a alzar la voz. Las enfermedades de transmisión sexual continúan al alza en nuestro país, sobre todo aquí en Canarias. Y a la par, otro dato, la venta de métodos de protección, como preservativos, cae en picado. Sí, de hecho, en las farmacias están notando un descenso notable. Los expertos recuerdan en la necesidad de hacer más pedagogía para mostrar de verdad los riesgos que esto supone. Cada vez hay más cajas en las vitrinas, pero menos en los mostradores. La venta de preservativos disminuye con respecto al pasado año. Para mí es fundamental y pues es una noticia que a mí me alarma. Creo que a día de hoy los jóvenes le tienen más miedo a los embarazos que a las ETS. Los mismos institutos harían una asignatura que fuera de educación sexual porque es lo más importante. Pero no son solo los jóvenes, su uso ha disminuido también en los mayores de 50 años. De hecho, las farmacias españolas venden en la actualidad un 15% menos. Sí que lo hemos notado. Y nos resulta curioso precisamente que la era en la que más informados deberíamos estar es cuando menos lo estamos, porque hemos visto que lo que más preocupa es un embarazo no deseado y no las enfermedades. Enfermedades que paralelamente no dejan de aumentar. El principal motivo, el desconocimiento. Hemos dejado de tenerle miedo al VIH, por ejemplo, porque la gente generalmente ya no se muere, y hay otras infecciones que no son mortales, aunque algunas son muy serias, y esas sí que están aumentando. Por eso los expertos hacen hincapié en la importancia de educar y sensibilizar a todos los grupos sociales. Crear un vínculo entre jóvenes y mayores para combatir la soledad no deseada y eliminar la brecha digital. Ese objetivo es con el que nace Dialogae, la nueva aplicación móvil de la Consejería de Bienestar Social. A través de chats y de videollamadas, los usuarios van a poder contactar y compartir sus vivencias, promoviendo así la inclusión. Cada persona puede compartir experiencias. Una plataforma pionera en Canarias que permitirá acabar con la soledad no deseada en nuestra población mayor. Mi propósito y el de Dialogae no es otro que el de conectar personas, construir puentes y demostrar que con una sola conversación desde nuestros móviles podemos cambiarle la vida a la gente. El Consejo Consultivo de Canarias ha dado su visto bueno al interés insular del Parque Astronómico de Punta Gorda. Su ubicación en el Llano de las Ánimas tenía el apoyo del Consorcio del Telescopio de 30 metros, entre otras administraciones. El proyecto presenta un espacio de observación amateur, así como diferentes servicios.
La gerencia de los servicios sanitarios del Hierro ya tiene habilitadas 2 plazas para el aparcamiento y carga rápida de vehículos eléctricos en las instalaciones del Hospital Insular. El objetivo es fomentar la movilidad sostenible. El auditorio de La Gomera acoge la metamorfosis de Abubu Kafka, una versión de la famosa obra de Kafka que el grupo Abubu Kafka transforma en una sátira sobre la repugnancia y las decisiones monstruosas, con personajes insectos y una trama que explora la corrupción de la esencia humana. Será este viernes a las 20 horas con entrada libre. 10 años de cárcel para el hombre que mató, y lo tienen, a otro en un fumadero de Arrecife, marzo de 2022. Esta es la sentencia de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas, que también le impone el pago, indemnizar a la familia del fallecido con 120.000 euros. El jurado ya había absuelto al segundo acusado porque no se probó su implicación en el crimen. Bueno, pues la Guardia Civil continúa analizando todo el material incautado durante los registros de una casa y el barco también del empresario detenido a principios de mes en Gran Canaria. Sí, además de un delito de apropiación indebida por quedarse supuestamente con más de 800.000 euros del IPSI, que es el impuesto de Melilla, se investiga también un presunto blanqueo de capitales. La operación Monopolio Latente partió de una denuncia de la ciudad autónoma de Melilla al percatarse que el empresario detenido supuestamente no abonaba el impuesto que cobraba a sus clientes. Más de 800.000 euros, sin embargo, los investigadores, tras los registros, se dieron cuenta de que había más. He obtenido numerosa documentación que está pendiente de estudio y análisis, pero claro, el delito de blanqueo de capitales acaba de empezar. Según la Guardia Civil, identificaron más de 40 empresas propiedad del detenido y más de la mitad creadas en los últimos 4 años. Solo en el último dejó de pagar a sus empleados más de un centenar de familias, según los afectados. Tiene empresas en todas las provincias, es decir, hablando de Las Palmas, de Madrid, en Málaga, en Murcia. Con su señoría le dijimos que tenía documentación alemana y española y lo comentamos al riesgo de fuga, pero quedó en libertad con cargo. De momento, la Guardia Civil tiene a más de 2.200 personas afectadas en el procedimiento, que continúa abierto y en fase de investigación. Podría enfrentarse hasta 6 años de prisión por apropiación indebida y otros 6 por blanqueo de capitales. Tras varias semanas de incertidumbre, los comerciantes del barrio Salamanca, en Santa Cruz de Tenerife, ya pueden respirar tranquilos. La policía ha detenido a los autores de la oleada de robos, Mari Martín, que estaban sufriendo. Esos robos se venían produciendo desde el mes de septiembre, concretamente en esta calle de Salamanca, una de las principales del barrio y donde más comercios hay. Nosotros hemos tenido la oportunidad precisamente de hablar con los comerciantes y trabajadores de la zona y nos han comentado que se sienten más seguros ahora que se han producido esas detenciones y que también han notado mayor presencia policial en la zona en los últimos días, en las últimas semanas, aunque temen que la situación pueda cambiar dada la proximidad de las fechas navideñas. Según la Policía Nacional, ambos detenidos cuentan con numerosos antecedentes y tras ser puestos a disposición de la autoridad judicial, se ha decretado su ingreso en prisión como presuntos autores de varios robos con intimidación y violencia. Fueron inmediatamente puestos a disposición judicial y se hicieron de forma inmediata, cuando se dio la oportuna autorización, las entradas y registros en los domicilios, y de esta forma se esclareció totalmente. De hecho, el segundo se le interceptó cuando se disponía a cometer un ilícito, porque se le detuvo con el arma con la que lo iba a cometer. Bueno, y estos días estamos viviendo, lo sabemos todos, un auténtico potaje meteorológico que se incrementa, se acentúa todavía más en las islas de mayor relieve, como Tenerife, donde la diferencia de temperatura entre costa y cumbre, Alicia, no es menor, es considerable. Sí, que además muchas veces, incluso por la mañana, pues no sabemos ni qué ropa ponernos, si hará frío, si hará calor. Lo mejor es tener tanto el bañador como el abrigo, incluso el paraguas a mano. Canarias es un lugar de contrastes no solo por sus paisajes, también por su clima. Aquí en Tenerife, por ejemplo, en el puertito de Güímar, en pleno mes de noviembre, las temperaturas están rondando los 30 grados. Hoy hace calor y yo que vengo de la parte alta, no te digo. Una gozada, es una gozada bañarse en este mes de noviembre. Aquí bien, lo que no lo decimos para que no venga mucha gente.
Pero si subimos un poco más arriba, tan solo a unos 30 kilómetros de distancia, ya tendríamos que ponernos el abrigo porque la temperatura desciende drásticamente unos 15 grados. Hay quienes aguantaban para la foto, pero más de uno tenía que volver al coche a por el abrigo. Tenemos el armario en el maletero. En el maletero del coche hemos echado de todos los abrigos. Chaqueta, tenemos los bañadores ahora por si nos da tiempo de darnos un baño. Cuando va subiendo la altura se va notando un poco más el fresco. Un clima que nos caracteriza y para todos los gustos. Por la autopista era lluvia, viento, luego llegamos a Garachico, calor. Pues el tiempo de Canarias es así. Las islas son privilegiadas porque tenemos un microclima. De medianía para arriba puede que refresque, pero siempre en la costa tenemos buena temperatura. Por eso el mejor consejo en Canarias. Eso le digo a ellos cuando me dicen, ¿qué me llevo? Digo, traté de todo. Se multiplican las denuncias en el Parque Nacional del Teide. Se espera que antes que termine el año superen el millar y algunas además con graves consecuencias para los infractores. Beatriz Rodríguez. Así es, y aquellos que piensen que son sanciones triviales, recordarles que pueden tener consecuencias de índole penal. Acampar, encender fuego, excavar, llevarse piedras o hacer fiestas son solo algunas de las actividades que, aunque están totalmente prohibidas, se han llevado a cabo en un espacio tan importante como el Parque Nacional del Teide. Hay que recordar que este parque es el segundo más visitado del planeta, con casi 4,5 millones de visitantes al año. Sin embargo, solo 5 agentes medioambientales vigilan esta área de casi 190 kilómetros cuadrados. Quizás sea desinterés o falta de información, pero no todos los visitantes quieren disfrutar de los valores naturales del Parque Nacional del Teide. Y no tienen en cuenta el lugar donde se encuentran, ¿no? Puedo ser testigo de más de 250 personas para ver amanecer en el pico del Teide. Aquello parecía la Gran Vía en hora punta. Y te puedo decir además que al no haber baño, el hedor a orines y a deposiciones humanas era insoportable. Una falta de respeto hacia este patrimonio de la humanidad. Hemos visto barbacoas, hemos visto hogueras, o desde rodajes de películas porno, que no es en sí porque sea una película porno, ni siquiera se pide autorización al Cabildo. Hemos visto arrancar plantas, hemos visto colocar incluso esas señales con spray. Los agentes que trabajan en el parque no dan abasto con las incidencias. Grave problema en el Parque Nacional, la escasez de agentes de medio ambiente, y afortunadamente a partir del 1 de enero la transferencia se completará del Parque Nacional al Cabildo de Tenerife y por primera vez podremos dotar no solo de agentes, sino todo el personal que necesita el parque. Aseguran desde el Cabildo también que habrá un nuevo sistema de control para visitantes. Registro informático de todas las personas que quieran acceder al Teide tendrán que primero identificarse, y también va a haber un grado de control superior. Sobre todo para aquellos que pretenden ascender al pico, aunque el número de sanciones se ha duplicado, el objetivo es concienciar y educar a los usuarios del parque. Lo hemos visto sobre todo en la Dana de Valencia. La caña que está en los cauces de los barrancos no ayuda para nada, es un grave peligro en caso de riada. De hecho, para controlarla en la isla de La Gomera, Miguel Ángel Reyes ha empezado un nuevo proyecto. Y no solo por el riesgo de riadas, también por el de incendios, porque arden con mucha facilidad en 2 barrancos de La Gomera, en el de Hermigua, también en el de Valle Gran Rey. Se van a eliminar 200.000 metros cuadrados de esta caña común. Estamos hablando del equivalente a 60 campos de fútbol. Se va a invertir para ello un total de 1.700.000 euros, dinero europeo gracias al Ministerio para la Transición Ecológica y al Cabildo de La Gomera. Y por primera vez en la isla, para evitar que rebroten con tanta facilidad, se van a instalar mallas geosintéticas en algunas zonas. Este proyecto va a ser pionero para profundizar en los sistemas de erradicación de la caña. Cubrirlo con mallas de sombreo para que con el calor y evitar que haga la fotosíntesis y que se pudra. A consecuencia de esa fuerte lluvia de la Dana en Valencia y en otras zonas de la península, hay mucho temor por parte de los vecinos. Les contamos ahora la historia de 4 hombres, ucranianos y británicos, que van a cruzar el Atlántico desde Gran Canaria a Barbados. El objetivo de esta travesía es llamar la atención sobre las secuelas que deja la guerra en los combatientes, algo que ellos, ya veteranos, han vivido de cerca.
Estiman que en una semana ya puedan hacerse a la mar en esta embarcación. Remarán hasta Barbados con 2 claros objetivos. Recaudar fondos para los heridos de guerra, tanto mujeres como hombres, en Ucrania, y 2, para que la gente sepa del costo humano que tienen las guerras. Una plataforma para gritar para el mundo saber qué pasa en Ucrania. Son excombatientes ucranianos y británicos. Algunos de ellos han estado en el frente hace poco. Paulo es médico paramilitar y ha ayudado a muchos a sobrellevar sus heridas. Guerra no para y tenemos muchos problemas con militares que tienen traumas muy graves. Confían en que esta travesía marque un antes y un después en su trayectoria vital. Que se puede librar de su cabeza todos recuerdos duros. Ya lo hace con la parte derecha de su cuerpo, tiene muy poca movilidad y ya dentro de poco tiempo no lo va a poder hacer. Las secuelas de la guerra aún se ven en sus cuerpos, por eso aunque sus nociones de navegación son escasas, quieren demostrar que se puede. La aventura tiene un fin solidario y es recaudar fondos para la Fundación Invictus Game, que trabaja con excombatientes ucranianos. Bueno, y termina por este año las jornadas de periodismo que esta casa, Radio Televisión Canaria, han vuelto a organizar con la Universidad de La Laguna. Y hemos estado ahí con el ojillo puesto, Alicia, porque para adelante y detrás de las cámaras hay mucha cantera, ya lo verán. Sí, ya además van 4 ediciones de este formato. En esta ocasión, Antonio Hernández con la participación de más de 400 estudiantes. Sí, tanto de esta facultad de periodismo como de formación profesional, especialmente de imagen y sonido. Este año en la jornada se han centrado en el consumo de televisión por parte de los más jóvenes. De ello se ha hablado este mediodía en esta mesa de debate con profesionales de distintos medios de comunicación, también de esta casa. Además, hoy la Radio Canaria y el programa Buenos Días Canarias de Televisión Canaria han hecho parte de su programación desde aquí, desde la pirámide, con la participación incluso desde plató de los estudiantes que ganaron el casting de presentadores. Fundamental que vivan esta experiencia porque eso también les va a ayudar a decidir qué es lo que quieran hacer en un futuro y sobre todo para formar a nuestros profesionales. Hemos debatido sobre la televisión que viene, sobre la televisión, sobre los contenidos audiovisuales y cómo adaptarnos a la generación que ya está aquí y además muchos de ellos con vocación periodística. Con la buena noticia de que vamos a constituir una cátedra con la Radio Televisión Canaria en este ámbito, en breve lo vamos a firmar, con lo cual yo creo que estamos de enhorabuena. La artista de Reña, Claudia Álamo, acaba de publicar su primera canción en solitario. Es un tema dedicado a todas las mujeres que va a sonar el próximo lunes en Las Palmas de Gran Canaria, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Como dice Chimamanda, como María de Mesa, como marcha de Catrinas, como un símbolo violeta. Así empieza Llama a mi mamá, contando y cantando a 2 activistas feministas y a un color al violeta que envuelve cada nota de esta canción. Es un canto a nosotras, a las mujeres, pero también a la sociedad, ¿no? Es una canción yo creo que bastante reivindicativa, que todas podemos ser un poco mamás de todas y cuidarnos entre nosotras, protegernos, ¿no? de esta lacra que es la violencia. Un viaje a México ayudó a plasmar las primeras letras de este tema. A raíz de un documental que pude ver allí, que se titula Las flores que arrancas, trata este tema de la violencia, de los feminicidios, de las cifras. Un contraste de culturas que también se refleja en la música. Quería además disfrutar con esos ritmos tribales que también guardan un poquito de relación con los ritmos canarios. En su primer single en solitario, Claudia Álamo toma fuerzas para seguir plantando flores en forma de canciones por nosotras y por las que ya no están. Falta poco más de un mes para la Navidad, pero ya son muchos municipios en los que se está a punto de encender las luces. Casi preparando todas las bombillas esta misma tarde. El acto será en el ayuntamiento, en la capital tinerfeña. Este año habrá, Isaac Tacoronte, más de 2 millones de bombillas iluminando la ciudad. Sí, la Navidad llega a la capital tinerfeña, al menos en forma de encendido navideño. El acto oficial tendrá lugar esta tarde a partir de las 7:30 aquí en la Plaza de la Candelaria, un lugar que la acoge por primera vez, sustituye a la Plaza del Príncipe precisamente por una cuestión de aforo y de seguridad. Un acto que contará con las intervenciones de cantantes canarios, también
con una invitada especial, la cantante Ruth Lorenzo. El acto de encendido, por supuesto, lo hará el alcalde de la capital, José Manuel Bermúdez. Más de 2,2 millones de bombillas LED están repartidas por todo el municipio, más de 327 calles totalmente iluminadas, todo ello con una inversión de poco más de 1 millón de euros. El de esta tarde, será el primero de los más de 200 actos que están previstos con motivo de la Navidad y que finalizarán el próximo 6 de enero. No aspiramos a ser Vigo, porque tampoco nos vamos a gastar lo que se gasta Vigo, pero sí aspiramos a ser la capital de Canarias mejor iluminada desde el punto de vista de la Navidad. Bueno, preparándonos para la llegada de la Navidad, que ya está aquí, un avance deportivo. Llega un fin de semana con rally, fútbol también, aquí en su casa. Sí, porque además ese partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Mallorca, hay un delantero que tiene preocupado a Silesen. Correcto, Silesen. Bueno, cada cual mira por lo suyo y el portero mira al que tiene más cerca del rival, que es el delantero. Bueno, pues Murici es un jugador de 1,94 de estatura, muy alto y que marca casi todos sus goles de cabeza. Eso le preocupa al portero, que mide 1,85, aunque puede usar las manos, por supuesto. Bueno, después escucharemos al portero del conjunto amarillo. En el Club Deportivo Tenerife, el más comentado del día, ha pasado aquí en Televisión Canaria. Hoy entrevistó por la mañana en el Buenos Días Canarias a Pepe Mel, Fati Febles. Bueno, y la pregunta más importante, fichaje para el mercado de invierno. Y lo ha dicho claro el técnico blanquiazul, 1 por línea. Eso significa mínimo 4 refuerzos para el conjunto blanquiazul en este próximo mercado de invierno, y más cosas que ha dicho después las repasamos también. Y rally, Isla de Lanzarote, cierra el Mundialito Canario de Rallys, en el que podría convertirse en campeón Geray Lemes. Corre en casa, ha ganado 11 veces esa prueba, así que todo apunta a que él podría repetir. Pero ahí está Miguel Suárez para intentar evitarlo y ser él el campeón, claro. Bueno, tiene la presión de que tiene que ganar en casa. Yo no voy a comentar porque de rally no entiendo nada. No pasa nada. Yo te veo los deportes, te veo los deportes. Gracias, Armando. Enseguida nos cuenta todo con detalle Armando Vallejo. Atrapasueños es el nombre de la obra que se representa este viernes en la Sala Insular de Teatro. Sí, además es una obra que está creada, también interpretada por los internos de la prisión Las Palmas 1. Todo comenzó con el sueño de un interno que participaba en el taller de teatro. En aquel sueño afloraban miedos, dudas y arrepentimientos. Otros internos contaron también los suyos y al final crearon Atrapasueños. Tengo testimonio de uno que me ha dicho que dejó de vender droga después de trabajar esta parte. Le hizo tomar conciencia de que esto realmente estaba destrozando a otra familia y que él no quería seguir con esto. Otros muchos participantes han cambiado también partes de sus vidas. Pues yo nunca expreso mis sentimientos fuera. Ahí dentro sí puedo expresarlo y es como que me libera, ¿sabes? Me libera. Y a mí me han cambiado hoy en día para pensar más antes de hacer algo, antes de decir y quererme más, pues no me quería. Tú has hecho tu trabajo, tu parte del trabajo y además, ¡buah!, energía del grupo. Tú no duermes. La primera noche tú no duermes. El resultado de este trabajo se presenta viernes y sábado en la Sala Insular de Teatro en Gran Canaria. Bueno, para los planes del fin de semana ahí lo tienen. Vamos terminando, se quedan ya enseguida con el tiempo y los deportes. Sí, ya saben que pueden seguir informados en nuestras redes sociales, en los boletines de la Radio Canaria y a partir de las 8:30 en el Telenoticias 2. Muy buena tarde, hasta mañana.